Bueno, ¿cómo les va? Voy a poner compartir pantalla, si me esperan un segundito. Así damos inicio a esta clase que se trata de las membranas celulares. Bien, estamos. Membranas celulares y todo lo que tiene que ver con el transporte de membranas, que es tan importante para mantener tanto la integridad celular como todo el metabolismo de membrana y el transporte de sustancias de un lado al otro. Bien, muy importante que para poder ver esta clase repasen todo el contenido que hemos visto de las células, ¿sí? Bueno, las membranas celulares están constituidas principalmente por lípidos, por proteínas y por hidratos de carbono. Esta es una figura que representa eh, los diferentes componentes. Como verán, acá van a tener las cabecitas estas azules, son los fosfolípidos, que tienen como dos colas, la mayoría que son ácidos grasos en general. Vamos a encontrar las proteínas, que pueden ser proteínas integrales o pueden ser proteínas de superficie, y también vamos a encontrarnos con hidratos de carbono. Esto puede ser la representación de una membrana plasmática. A su vez, la membrana está asociada también con el citoesqueleto. Recuerden, cuando vimos citoesqueleto, perdón, habíamos mencionado que mantiene la estructura de la célula, es por donde se transportan las distintas organelas, y esa integridad también está asociada con el anclaje que tiene hacia las membranas plasmáticas. Bien. Por otro lado, otra cuestión que me gustaría que vean es la presencia del colesterol, que puede estar en ambas caras de la membrana, y que hay una parte que es la parte que da hacia el exterior y una parte que da hacia el interior de la célula, la parte intracitoplasmática y la extra. Y por otro lado, quisiera que vean la diferencia que existe, si bien en esta figura no está del todo claro, en composición en tanto la parte externa como interna de la membrana. No son idénticas, hay diferencias entre ellas. ¿Cuáles son las funciones de la membrana celular? Algunas las hemos mencionado, esto de la compartimentación de la palabra me cuesta nombrarla, es compartimentación de la membrana, es decir, mantener bien definido el compartimento intracelular del extracelular. Esto se logra porque la membrana permite que algunas sustancias pasen y otras no, entonces logra mantener las concentraciones internas en un nivel relativamente estable. Por otro lado, la membrana tiene muchas proteínas que dijimos pueden tener diversas funciones, entre ellas también tienen actividad enzimática. Esto quiere decir que puede favorecer algún proceso de la célula, alguna actividad, alguna activación de algún mecanismo intracelular. Además dijimos que la membrana es fundamental para mantener la concentración de las sustancias intracelularmente. Es una barrera que impide que las sustancias fluyan libremente de un lado al otro. Hay algunas sustancias que sí van a poder fluir por una difusión pasiva, pero no todos los compuestos pueden hacerlo por esta composición tan específica que tiene la membrana. Hay muchas proteínas que participan como receptores de membrana. ¿Esos receptores qué hacen? Supónganse que una hormona. Las hormonas ustedes saben que son producidas por glándulas en un determinado sitio de nuestro organismo, se libera la hormona y a través de la sangre va a llegar a los diferentes tejidos. Para que esa hormona ejerza un efecto sobre ese tejido particular, va a tener que unirse, en algunos de los casos, a receptores de membrana. Una vez que se une al receptor de esa membrana, ese receptor interpreta que esto es una señal y la transmite al interior de la célula. Y la célula hace lo que tenga que hacer, ¿no? Recibe esa señal y va a generar las modificaciones que esto le indique, que esa modificación puede ser más síntesis de alguna proteína, la contracción muscular o la función que le corresponda para esa hormona. Por lo tanto, tiene que ver en esa transducción de estímulos.
Además, también se pueden liberar sustancias transmisoras, que esto tiene que ver con estos mensajes que reciben y los envían al interior de la célula, y también tiene que ver con la conducción de los impulsos nerviosos. Las membranas celulares son fundamentales por el intercambio de iones que hay de un lado al otro de estas para transmitir los impulsos nerviosos tan importantes en la conducción nerviosa de las neuronas. Bueno, vimos entonces que los principales componentes de la membrana son lípidos, proteínas y carbohidratos, siendo los lípidos y las proteínas las principales, mientras que los glúcidos constituyen menos del 10%, pero es un número también importante. Obviamente que las cantidades relativas de las membranas va a depender del tipo de célula, si es eucariota, si es procariota, y si se trata de orgánulos o de membrana plasmática. Estos valores eh, pueden variar notablemente en cada uno de estos casos. Bien. Acá tienen otra representación de un corte de una membrana plasmática. Fíjense que acá se ven mejor los componentes, donde las cabecitas azules con sus respectivas colas son los fosfolípidos. Estas cabezas son polares, por eso se dice que son hidrofílicas, mientras que las colas son apolares o hidrofóbicas. Fíjense que el colesterol puede estar en ambas caras de la membrana plasmática o de las bicapas lipídicas. Eh, Hay proteínas que están atravesando un lado al otro de la membrana, estas se llaman proteínas integrales, mientras que otras están de un lado o del otro, incluso algunas pueden estar en la parte más superficial. Esta es la parte interna, es decir, el citosol, mientras que esto es el espacio extracelular. Fíjense que del lado externo hay lípidos y hay proteínas que tienen unidos los hidratos de carbono. Entonces, si son lípidos unidos a hidratos de carbono, se llaman glucolípidos. Si son proteínas que están unidas a hidratos de carbono, se llaman glucoproteínas. El gluco viene de los azúcares y después se compone el resto de la palabra por lo que está unido, ¿sí? Algunas proteínas forman distintas estructuras, algunas pueden ser con estas formas medios helicoidales, mientras que otras forman canales o poros a través de los cuales dejan pasar sustancias de un lado al otro de la membrana. Fíjense nuevamente la conexión que existe entre el citoesqueleto y la membrana plasmática, que tiene que haber puntos de anclaje entre ellos. Y por otro lado también visualizar que se tratan de bicapas lipídicas porque tienen una capa de lípidos de un lado, otra capa de lípidos de la otra, formando una zona interna que es muy hidrofóbica. Dijimos también que tiene una especial función en la regulación o la actividad enzimática, porque muchas de los integrantes de membranas son enzimas, son proteínas. Y también hablamos de la baja permeabilidad de las membranas a sustancias. ¿Es permeable por igual a cualquier tipo de sustancias? No, ahora más adelante lo vamos a ver. Son más permeables a sustancias que son pequeñas y que no tengan carga y que sean hidrofóbicas. Las moléculas que tienen carga o que son de gran tamaño, ya les va a costar más pasar estas membranas, ¿sí? Para eso van a tener que hacer uso de proteínas que transporten de un lado al otro de la membrana. En cuanto a la fluidez, que tiene que ver con esta movilidad interna que tiene la membrana, va a depender de la composición también de la misma, tanto de proteínas como de lípidos. Tanto proteínas y lípidos dan fluidez a la membrana. Los lípidos, por ejemplo, tienen ciertos movimientos típicos que tienen que ver con el traslado a través de alguna de las capas, es decir, un lípido que está en esta posición puede trasladarse a una posición más a la derecha o más a la izquierda, y eso se llama difusión lateral. Por otro lado, los lípidos de cada capa pueden rotar sobre sí mismos, esto se llama movimiento de rotación, mientras que pueden moverse de un lado al otro, llamándose esto flexión.
Y el movimiento que pueden realizar los lípidos de un lado al otro, es decir, un lípido que está de este lado puede moverse hacia el otro lado de la membrana, es lo que se llama flip-flop. Estas características de los lípidos, que también tienen algunas proteínas, es lo que permite entonces la difusión de membrana. Perdón, la fluidez de la membrana, no me salía la palabra. La fluidez de membrana. Bien. Por otro lado, las proteínas. Vamos a ir viendo los componentes uno por uno. Las proteínas dijimos que podían haber proteínas que eran transmembrana, es decir, que atraviesan de un lado al otro la membrana, como son estos ejemplos, o podrían estar unidas solamente a una de las caras de la membrana, que en este caso se llaman periféricas. Las que atraviesan de lado a lado la membrana son las proteínas integrales, mientras las que están solamente en una cara de las membranas son las proteínas periféricas. Las proteínas integrales de membrana van a tener que tener una parte que es muy hidrofóbica, que es la que está en el interior de la membrana, y van a tener una parte que es la que sale a las caras del citosol o al exterior de la célula, que va a ser más hidrofílica, porque es lo que está en contacto con un medio hidrofílico, ¿sí? Hay muchos tipos de proteínas, tanto de membrana como periféricas, en cuanto a la morfología, en cuanto al tamaño y en cuanto a las funciones también, ¿cierto? Pero en definitiva se las pueden agrupar en estos dos grandes grupos, integrales y periféricas. Las proteínas dijimos que también le dan fluidez a la membrana porque también pueden tener algunos de estos movimientos que mencionamos recién, de rotación, de difusión lateral, pero lo que no pueden hacer las membranas es pasar de un lado al otro, de las caras de la doble capa, que se llama flip-flop. Esa función no la tienen las proteínas. En cuanto a los hidratos de carbono, fíjense, esto es un modelo donde tienen la bicapa lipídica, el citosol y el exterior, el extracelular. Fíjense que hay muchos hidratos de carbono, donde estos hidratos de carbono pueden estar unidos a los fosfolípidos o a los lípidos de membrana. En ese caso dijimos que se llaman glucolípidos o glicolípidos, también pueden encontrarlos. Y también pueden estar unidos a las proteínas, tanto periféricas como integrales, y en este caso se van a llamar glucoproteínas o glicoproteínas. Tomen atención en que cada fosfolípido puede unirse únicamente a un hidrato, a una sola cola de hidratos de carbono, mientras que las proteínas pueden tener muchos hidratos de carbono unidos por cada molécula. Además, presten atención en que los hidratos de carbono los estamos viendo únicamente en el extracelular y no en el intracelular. Esto le da ciertas propiedades a las membranas, como la unión a otras células o a otras moléculas. Pueden servir para la interacción con algún receptor o con algún ligando de ese receptor, con anticuerpos para la respuesta inmune, con factores de crecimiento para estimular a esa célula. Es decir, que tienen múltiples funciones y que también son muy variables de acuerdo al tipo de célula. Dijimos que la composición de las membranas plasmáticas rondaba alrededor del 8%, pero que esto puede variar notablemente entre el tipo de membrana que estemos hablando. A ver si me estoy olvidando algo, creo que. Los hidratos de carbono entonces tienen funciones de anclaje y de orientación a las proteínas, de estabilizar esa estructura de las proteínas, protegen la superficie de las lesiones, además confieren cierta viscosidad a esa superficie que está llena de hidratos de carbono, permiten entonces, como les decía recién, el reconocimiento entre células, pero también el reconocimiento de patógenos, o sea que puede ser bueno y puede ser malo, a través de las lectinas, de los patógenos que reconocen algunos hidratos de carbono, y eso hace que interaccionen con la célula y permita hacer el primer contacto con la célula para después poder introducirse. Permite el reconocimiento y fijación de sustancias para que luego sean endositadas, es decir, que sean incorporadas adentro de la célula. También los hidratos de carbono tienen un rol fundamental en el reconocimiento de los gametos de una misma especie, es decir, para la unión de un espermatozoide con un óvulo, es importante esta interacción.
y además también tiene que ver con el rechazo de los injertos contra el huésped al comportarse como antígenos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la posibilidad de que si el cuerpo no lo reconoce como algo propio, reaccione contra eso y genere una respuesta inmune. Y eso puede ser beneficioso en caso de hidratos de carbono de ciertos microbios, pero no es beneficioso cuando queremos hacer un trasplante de órganos. También los hidratos de carbono tienen un rol importante en la identificación de los grupos sanguíneos. El grupo ABO tiene una proteína a la que se le unen distintos hidratos de carbono, dándole las características del grupo A, B o AB. El que no tiene ningún hidrato de carbono agregado es el que se llama antígeno cero, mientras que si se le agrega el N-acetilgalactosamina, se llama antígeno A, y si se agrega una galactosa, se llama antígeno B. Fíjense que acá muestra múltiples funciones de estos hidratos de carbono, algunas de las que mencionamos recientemente, como los hidratos de carbono son estas colas verdes que están unidos a lípidos y a proteínas, como la interacción con otras células por unión de receptores de la célula a los hidratos de carbono, la unión de virus a hidratos de carbonos, la unión de anticuerpos a estos mismos, la unión de lectinas que pueden estar en otras células o en algunas bacterias que reconocen los hidratos de carbonos, la unión de hormonas a receptores que tienen hidratos de carbono o de enzimas para ejercer alguna función en esta célula, es decir, que estos hidratos de carbono están formando parte de un receptor de membrana para enzimas, para hormonas, para bacterias. Bien, entonces es muy importante el rol que tienen los hidratos de carbono en la comunicación de la célula. Es decir, que la célula, más allá de que está aislada por, entre comillas, por una membrana plasmática, tiene muchos componentes de hidratos de carbono que actúan como receptores de señales. Estos receptores de señales tienen que ver con la presencia de estos hidratos de carbono o azúcares en la superficie de esas membranas. Por lo tanto, podemos ya mencionar, de acuerdo a lo que hemos visto, algunas de las propiedades que tienen las membranas plasmáticas o las membranas celulares. Por un lado, la semipermeabilidad, es decir, dijimos que la presencia de la membrana impide que muchas sustancias salgan o ingresen a la misma célula. La fluidez, este movimiento que tienen los componentes de las membranas, la simetría, que no son iguales en ambas caras, y por otro lado también la posibilidad de repararse o de, ¿cómo se diría? Sanarse, no es la palabra que quiero decir, renovar, esa es la palabra, la membrana, ¿sí? Cómo hace la célula para poder renovar o reparar esa membrana. Bien, en cuanto a la semipermeabilidad, hablamos porque las membranas tienen la función de tener una permeabilidad selectiva. Y esa selección tiene que ver con la carga y el tamaño de las moléculas que quieren pasar. La carga tiene que ver con la polaridad. Las moléculas que tienen carga son polares. Y esas moléculas son las que más difícilmente atraviesan la membrana. Fíjense que este gráfico está divino porque aclara con una fecha más gruesa las que pueden pasar y cada vez más angostas las que tienen mayor dificultad o las que directamente no pueden atravesar la membrana plasmática. ¿Quiénes atraviesan fácilmente? Las moléculas que son pequeñas y que son hidrofóbicas, es decir, que se pueden meter adentro de la membrana, que es apolar, y que pueden pasarla fácilmente para el otro lado. Entre ellas tenemos las moléculas pequeñas y sin cargas, como el dióxido de carbono, el nitrógeno y el oxígeno, el etanol y algunos esteroides, y dentro de las moléculas polares, como el agua y el glicerol, pueden atravesar, aunque van a tener un impedimento un poquito mayor porque ya son polares, no son totalmente apolares, como el caso del dióxido de carbono. Pero, si bien son polares, no tienen carga, entonces cierta ventaja hace que permita que estas moléculas puedan atravesar las membranas. Después vamos a tener
las moléculas que son grandes o tienen carga, pero son neutras, van a poder pasar, pero con mayor dificultad, mientras que las moléculas directamente que son grandes o que tienen carga neta, directamente no van a poder pasar. Este tipo de pasaje, donde no hay un intermediario, es lo que se llama difusión pasiva. Es aquellas moléculas que tienen poca carga y que son pequeñas van a atravesar por difusión pasiva, mientras que las que no cumplen estos requisitos, obviamente no van a poder pasar. Bien. La composición de la célula es igual a la del exterior. Esta pregunta creo que ya la hemos charlado, hemos dicho que la célula tiene concentraciones de compuestos que son muy distintos al exterior, porque justamente la membrana permite que esta concentración se mantenga de esta manera. Si la membrana tuviera una interrupción o una disfuncionalidad, una ruptura o alguna alteración, se empezarían a pasar de un lado al otro los componentes de esa célula y de alguna manera esa célula pierde la funcionalidad, porque si no tiene los compuestos, los rangos de concentración que requiere, muchas de las funciones empiezan a verse interrumpidas o alteradas. Bien, esta fluidez de la membrana hace que las membranas tengan lo que se llama el modelo del mosaico fluido. Los componentes, tanto proteínas como lípidos principalmente, dijimos que hace que las membranas no sean totalmente rígidas. Si nosotros pensamos a la membrana como está compuesta por muchos y diversos compuestos, podemos pensar en que esos compuestos están fijos y que no se mueven. Entonces eso haría que la membrana sea totalmente inerte. Y no es así. La membrana no es inerte, se modifica, se moviliza, sus componentes tienen movimientos y eso hace que las membranas no sean fácilmente, eh, no son vulnerables, son realmente adaptables a las condiciones, ¿no es cierto? Por ahí si una membrana requiere mayor fluidez, va a haber algún componente o algún compuesto que estando en mayor cantidad o menor cantidad se va a modificar, o también pensemos en la fluidez de la membrana como un equivalente a la difusibilidad que tiene esa membrana, a la permeabilidad que tiene esa membrana. Cuanto más fluidas son las membranas, son más permeables. ¿Y cómo se modifica esa fluidez de la membrana? Bueno, aumenta la fluidez cuando aumenta la temperatura, cuando aumentan las insaturaciones de los lípidos. Los lípidos tienen dobles enlaces. Fíjense, este es un típico fosfolípido de membrana. Esta colita la veo totalmente recta, mientras que esta está doblada, ¿sí? Este quiebre que ustedes ven acá es un doble enlace. Doble enlace significa que hay dos enlaces entre los carbonos que unen esa cadena. Cuando tengo dobles enlaces, fíjense que ya no tengo una cola recta, sino que está alterada, está doblada. Y eso hace que a la membrana esa le cueste más compactarse, porque tiene algo que ya está eh, generando un quiebre. Eso hace que sean más fluidas las membranas. Entonces, cuanto más de estos quiebres haya, más fluidez va a tener. Por otro lado, cuando los lípidos son más largos, son más fácilmente compactables, o sea que es menos fluida, pero cuando los lípidos son cortitos, van a ser más fluidos. Entonces, volviendo otra vez a las características que hacen que una membrana sea más fluida, el aumento de la temperatura, el aumento de estos dobles enlaces y los fosfolípidos más cortitos. ¿Y qué hace que las membranas sean menos fluidas? Por supuesto, el contrario de esto, aumento de del largo de los lípidos, que sean más largos, hace que esa membrana sea más difícil de mover, es porque es más rígida. También cuando aumenta la concentración del colesterol, el colesterol no tiene esas colitas que se muevan, es una estructura más rígida, entonces cuanto más tiempo, perdón, mayor concentración haya de este colesterol, va a aumentar la fluidez. Pero, por otro lado, en efecto contrario y en contraproducencia con lo que dijimos recién,
El colesterol impide que las cadenas de los fosfolípidos se compacten. Entonces, si bien una cierta cantidad de colesterol en exceso puede ser que haga que la membrana sea menos fluida, por otro lado impide que la membrana pierda fluidez por compacto, por las cadenas de los fosfolípidos. Entonces, tiene los dos efectos. Impide que disminuya la fluidez porque se compactan las cadenas de los fosfolípidos, y por otro lado, si aumenta la concentración, aumenta o disminuye la fluidez de la membrana. Espero que quede claro esto, si no lo vamos a ver en clase y lo volvemos a charlar y explicar de otra manera. Repasen igual estos conceptos. Entonces, el colesterol es un determinante clave en la fluidez de la bicapa lipídica. Cuanto más colesterol, es más impermeable, porque es muy hidrofóbico, entonces no permite que haya pasaje de sustancias a través de esta membrana. Tiene un grupo hidroxilo que es polar, que es lo que está en contacto con la fase acuosa. Esto yo no se los puse en un gráfico, pero rápidamente vamos a buscar la estructura del colesterol y se los voy a mostrar. La membrana celular. Vemos un grafiquito en una membrana. A ver, bien. Esto. Fíjense, esta es la estructura del colesterol. Son todos enlaces de carbono e hidrógeno. Es decir, que los enlaces carbono-hidrógeno son muy poco polares, son muy hidrofóbicos. La única zona polar que tiene el colesterol es un oxidrilo, que en este gráfico lo vemos representado con este puntito más oscuro, que es justamente la parte que va a estar en contacto con el interior de la célula o con el exterior. Fíjense que si miramos los gráficos de las membranas lipídicas, el colesterol va a tener siempre una parte que está adosada a la cabeza de los fosfolípidos, que también son polares. Estas moléculas, tanto los fosfolípidos como el colesterol, que tienen una parte que es muy hidrofílica y una parte que es muy hidrofóbica, se llaman anfipáticas, porque tienen las dos funciones, tanto de polaridad como de hidrofobicidad. Son anfipáticas. Bueno, ahora sí, continuamos con la clase. Este colesterol tiene una estructura, dijimos que es muy rígida, muy sólida, que es la que interactúa con los fosfolípidos, pero al interactuar con los fosfolípidos impide que esos fosfolípidos colapsen, ¿sí? Entonces, impide que estos fosfolípidos se compacten de alguna manera. Bueno, y se cristaliza frente a un descenso de temperatura. Entonces, tiene ese doble efecto que mencionábamos recién. El colesterol en algunas células tiene un rol fundamental, por ejemplo, en aquellas membranas que tienen mielina de las neuronas, un colesterol por encima del 30%, fíjense que estábamos hablando de lípidos, pero lípidos en general que estaban alrededor de un 50%. Ahora, si de esos lípidos el 30% es de colesterol, que es una concentración muy alta de colesterol, hace que esas estructuras sean muy impermeables y cumplan un rol muy importante en el aislamiento. Al aislar el pasaje a través de esas membranas, esos axones mejoran el impulso eléctrico. Son buenos aislantes. Esas membranas están muy favorecidas para el transporte de un impulso eléctrico. Después hablamos de otra de las propiedades, que era la asimetría o heterogeneidad de las membranas. Si uno mira una membrana de un lado de una de las caras y de la otra, acá está representado con colores para que vean estas diferencias. Si bien son fosfolípidos, distintos tipos de fosfolípidos, los que están hacia el medio extracelular son muy diferentes a los del interior celular. En general, los más abundantes se llaman fosfatidilcolina, que representan el 50% de los fosfoglicéridos de las membranas eucariotas. Por otro lado, algo importante también es que las membranas plasmáticas tienen mucha asimetría, tanto de los fosfolípidos
como de las cargas, como de los hidratos de carbono. Es decir, que si nosotros miramos las cargas que tiene una célula hacia el exterior, vemos que no hay una gran carga neta, mientras que hacia el interior celular predominan las cargas negativas. Si miramos los hidratos de carbono, están hacia el extracelular, y si miramos los fosfolípidos, son distintos en composición de un lado al otro de la membrana. Ahora, si nosotros miramos una membrana de un retículo endoplasmático, por ejemplo, la composición es totalmente distinta a la membrana plasmática de la célula. Fíjense que tenemos una composición similar en ambos lados, los fosfolípidos acá los menciona, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina o esfingomielina, que prácticamente no vemos en esta membrana del retículo endoplasmático, y sí en la membrana plasmática en el exterior sobre todo. Y que la distribución de cargas también es bastante homogénea en ambos lados, pero las membranas plasmáticas tienen muchísima simetría intra con respecto al extracelular. Por otro lado, dijimos, como propiedad de las membranas, es que tienen la facilidad de renovarse y de reponer las membranas, ¿sí? En cuanto a una rotura, si una rotura de membrana es de una dimensión muy pequeña, que acá lo menciona como 0,2 micras, piensen que una célula, por ejemplo, mide entre 5 o 10 micrómetros más o menos. Cuando la lesión eso es menor de 0,2 micras, directamente la membrana tiene la propiedad de unir sus fosfolípidos a tal punto que después vuelve a conformar una membrana plasmática totalmente reparada. Modifica la posición de sus fosfolípidos y puede cerrar ese hueco que quedaba. Ahora, si la lesión es muy grande, si es mayor a esos 0,2 o 0,5 micras, lo que ocurre es que se libera calcio, hay movimiento de calcio, el calcio es un traductor de señales, podríamos decir, y hace que muchos orgánulos que tienen membranas que están ahí cercanos a la membrana plasmática se acerquen, y al acercarse entreguen sus fosfolípidos y sus componentes celulares para reparar esa membrana dañada. Eso es una de las capacidades que tiene la membrana de poder reponerse ante una lesión. Bueno, y por otro lado, también dijimos que la renovación de las membranas, constantemente las membranas se están reponiendo parte de los lípidos que ya están dañados o están viejos, los saca de la membrana, los elimina y se colocan lípidos y proteínas nuevas. Es decir, que las membranas plasmáticas están en constante renovación, se renuevan aproximadamente cada 13, 15 días, tanto de proteínas como de lípidos. Estas proteínas y lípidos se van a sintetizar tanto en el aparato de Golgi como en el retículo endoplasmático. Los lípidos y las proteínas en el retículo endoplasmático, mientras que los glúcidos que se le agregan están en el aparato de Golgi, y finalmente se ubican en estas vesículas que se acercan a las membranas y entregan esos lípidos nuevos. Y por otro lado, se forman nuevas vesículas que se unen a los lisosomas. ¿Para qué? Para que esas vesículas que tienen membranas viejas eliminen y los desechan como componentes ya no utilizables en la célula. O se reutilizan, muchos componentes lipídicos, proteicos y demás se reutilizan en la célula. Bueno, entonces, por lo que hemos visto, podemos diferenciar dos grandes compartimentos en las células, el intracelular y el extracelular. En el intracelular es todo lo que está adentro de esa membrana plasmática y está muy altamente regulada y mantenida gracias a justamente esa membrana, y todo el extracelular es lo que está por fuera de la membrana, que también tiene un rol muy importante en la estabilidad de esa célula. Y obviamente, la presencia de estas membranas hace que las concentraciones de ambas caras de esa membrana sean muy diferentes, y ciertas sustancias deban pasar a través de ella mediante diferentes mecanismos. Un mecanismo a través del cual se pasan sustancias de un lado al otro de la misma es por el gradiente de concentración.
Si nosotros miramos una membrana y tenemos una muy alta concentración de un lado de ella respecto al otro, lo que va a hacer o intentar hacer una célula que sea permeable o semipermeable a ese componente es tratar de igualar esas concentraciones. Entonces, cuando aumenta la concentración de un compuesto en un lado, con el tiempo, algunos de esos componentes van a tratar de pasar a través de la membrana para igualar finalmente esas concentraciones. Ese es un mecanismo a través del cual a veces las membranas traspasan componentes de un lado al otro de la membrana. Y después, por otro lado, que eso sería lo que se llama la difusión, una difusión pasiva, ¿sí? Pero por otro lado tenemos otros mecanismos de transporte a través de las membranas. Hay mecanismos de transporte que se llaman pasivos y hay mecanismos que se llaman activos. Los transportes pasivos están basados justamente en este gradiente de concentración. Si yo tengo mucha concentración de un lado respecto al otro, los compuestos van a tratar de pasar de un lado al otro de la membrana. ¿Cómo lo van a hacer? Por varios mecanismos. Pueden hacerlo o a través simplemente de la membrana, por lo que se llama difusión simple, donde el compuesto tiene contacto con cada uno de los constituyentes de la membrana. Esto generalmente lo hacen las sustancias pequeñas y sin carga. Pero también puede haber transporte pasivo de un lado al otro de la membrana, facilitado por proteínas. Acá tenemos el ejemplo de una difusión simple a través de una proteína o canal que deja pasar sustancias con carga, pero que sí están más concentradas de un lado al otro de la membrana. Y la difusión también facilitada por proteínas transportadoras o carriers, que fíjense como que tienen la posibilidad de tomar y ir regulando la cantidad de sustancia que pasa al otro lado de la membrana. Y esto es el transporte que tienen algunas sustancias que son polares, que no podrían hacer este tipo de difusión simple. Pero en todos los casos estamos viendo que la energía para poder pasar de un lado al otro es simplemente un gradiente de concentración. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos este gradiente de concentración? De hecho, nosotros muchas sustancias en la célula están mucho más concentradas en el interior que afuera, pero necesitan que se mantenga justamente esa concentración más elevada. Y para poder entrar compuestos que en el interior están más concentrados, se hacen mediante un mecanismo de transporte activo, donde para que esto ocurra se le va a tener que dar energía a ese transportador. Acá sí o sí vamos a tener una proteína transportadora que funciona mediante la activación con un compuesto de alta energía que se llama ATP. Entonces, repasando, dos tipos de transporte, pasivo y activo. El pasivo no requiere un aporte de energía extra, sino que la simple diferencia del gradiente de concentración es lo que estimula el pasaje de un lado al otro de la membrana. Y el transporte activo, que sí o sí requiere de energía extra aportada por ATP para que transportemos sustancias que están más concentradas hacia el lugar de envío de la misma. Dentro del transporte activo tenemos la difusión simple, la presencia de canales que dejan pasar compuestos que pueden tener carga y el transporte facilitado por proteínas o carriers. Otro tipo de transporte, que no lo clasificamos recién, es aquel en el que se mueve ya no es el solvente, perdón, el soluto. Fíjense que acá estamos moviendo sustancias que están disueltas en un medio acuoso, o sea que el solvente es el agua y están disueltas estos solutos en el agua. Lo que transportamos son solutos. Ahora, hay un mecanismo que se llama ósmosis, donde lo que se transporta es el solvente, en este caso el agua. ¿Y para qué se transporta agua? Para tratar de igualar las concentraciones en ambos lados de la membrana. Fíjense este ejemplo. Tenemos una membrana que separa dos compartimentos. Una donde hay mucha cantidad de un soluto y otra que hay poquito. Fíjense qué tiende a hacer el agua. El agua tiende a pasar al lugar donde hay más cantidad de solutos para diluirla. Entonces, cuando yo dejo un tiempo una membrana en estas condiciones,
el agua va a tratar de pasar al otro compartimento y fíjense cómo se queda con menos agua acá, más agua acá y se igualan las concentraciones. Bueno, este mecanismo de ósmosis puede ser muy importante para las células porque en un medio donde las condiciones del entorno o son de mucha concentración o de mucha dilución, los glóbulos rojos alteran sus membranas y puede haber algunos trastornos, ¿sí? Por ejemplo, si un glóbulo rojo está en una solución muy diluida, donde la solución diluida significa que es una solución hipotónica, ¿sí? ¿Qué pasa? La célula tiene una membrana. El interior de la célula va a tener una cierta concentración de solutos que en relación al entorno, donde hay mucha cantidad de agua en relación a solutos, va a ser muy diferente. Entonces, ¿qué trata de hacer esa membrana? Compensar esas concentraciones. ¿Y qué hace? El agua entra al glóbulo rojo para igualar las concentraciones. Entonces, ¿qué sucede? Ese glóbulo rojo se empieza a inflar, inflar, inflar y explota. Y eso, la ruptura del glóbulo rojo, es lo que se llama hemólisis. Algunos mecanismos de hemólisis es justamente por esto, porque ese glóbulo rojo está en un medio que se llama hipotónico, de menor concentración que el interior de la célula. Por el contrario, en una solución hipertónica, es decir, una solución que tiene mucha concentración de sales, por ejemplo, ¿qué va a tratar de hacer el agua que está dentro de los glóbulos rojos? Salir para equilibrar la concentración de sales. Entonces, ¿qué hace? Es como que el glóbulo rojo queda deshidratado, es una retracción, ¿sí? Entonces, el glóbulo rojo queda con este aspecto, queda como chamuscado. Chamuscado es la palabra más bien de cuando se pone al escalor, pero es así, como que queda contraído, ¿eh? En cambio, un glóbulo rojo que está expuesto en un medio isotónico, es decir, que la composición de sales es similar al interior de ese glóbulo rojo, se va a mantener con la morfología habitual del glóbulo rojo. Que fíjense que es como que tiene una región central que está como comprimida en relación a la parte externa del glóbulo rojo, ¿eh? Entonces, en una solución hipotónica se llena de líquido para compensar concentraciones, explota hemólisis. En una solución hipertónica sale líquido, se deshidrata y queda como crenados esos glóbulos rojos. Y por otro lado, otro tipo de transporte que incluye en este caso a vesículas que tienen membrana es lo que se llama endocitosis y exocitosis. Hablamos de endocitosis cuando se introducen compuestos desde el exterior al interior de la célula. Fíjense que algo que está afuera es envaginado por la membrana plasmática, se rodea de membrana plasmática e ingresa a la célula. Mientras que la exocitosis es algo similar a lo que vimos recién, donde vesículas que tienen distintos contenidos de sustancias se pegan a la membrana plasmática, se abren y expulsan el contenido hacia el exterior y el resto de membrana se une a la membrana plasmática. Entonces, endo entra, exo sale. El mecanismo de endocitosis podemos diferenciarlo en dos casos. Uno que se llama pinocitosis, que es como la célula introduce partículas solubles a través del mecanismo de endocitosis, sustancias que están en el espacio extracelular, las rodea y las introduce en forma de vesículas. Pero también es la función que tienen en algunas células, sobre todo el sistema inmune, donde a través de receptores que tienen las células, pueden captar algunas partes de las bacterias, de los virus, se pegan a esos receptores y cuando esos receptores tienen unido algo, se invagina esa membrana y trata de introducir a través de esa vesícula que se forma estos componentes extraños, que son virus, bacterias, y una vez que está dentro de la célula se encarga de eliminarlas por distintas enzimas y compuestos químicos, hace que haya como un estallido de compuestos y de reacciones químicas para poder eliminar eso que estaba siendo desconocido en su exterior, ¿sí?
Mientras que la exocitosis puede ser tanto constitutiva como regulada. Constitutiva es aquella que ocurre en todas las células en forma constante, podríamos decir, que es, por ejemplo, para formar moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular. Son sustancias que se sintetizan en las células, por ejemplo, en el aparato de Golgi o en el retículo endoplasmático, y a través de vesículas se exportan hacia el exterior. Mientras que la secreción regulada es aquella que a través de algún receptor hay un estímulo que hace que esa vesícula se pegue a la membrana y libere la sustancia, pero no se hace en forma constitutiva, no se hace constantemente, solo en aquellos casos en que reciba una señal y pueda ser liberada. Estos son los mecanismos en que se pueden regular, ¿sí? De acuerdo a las necesidades va a haber un estímulo y ahí es donde se libera. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, vemos que hay bastantes mecanismos de transporte a través de las membranas. Uno es directamente a través de las membranas y otro es mediado por membranas que forman vesículas. A través de las membranas es el transporte que ocurre con moléculas que son de pequeño tamaño, como pueden ser iones, como pueden ser algunas proteínas o aminoácidos o algunos hidratos de carbono, que de acuerdo a si requieren energía o no, se llama transporte activo, en el caso de que requiere energía, o transporte pasivo si es a favor de un gradiente de concentración. Dentro del transporte pasivo habíamos visto que estaba la difusión simple, que es la que pasa directamente el compuesto en contacto con los compuestos de la membrana, o facilitada si hay alguna proteína como canal o carrier que facilite el transporte de esos compuestos. Mientras que el transporte a través de vesículas es para moléculas que ya son de mayor tamaño y que en general quieran ser utilizadas en el exterior de la célula, ¿no es cierto? O que compuestos que están en el exterior sean utilizados en el interior. Entonces, si hablamos de salida de compuestos, hablamos de un mecanismo de exocitosis, que mencionamos, por ejemplo, algunas proteínas del extracelular, del líquido extracelular, mientras que para entrar compuestos, el mecanismo se llama endocitosis y vimos que existe el mecanismo de fagocitosis, pinocitosis, endocitosis constitutiva, que acá en este cuadrito no está, y endocitosis mediada por receptor, que son las que son reguladas. Bien, y para ir terminando y dándole un valor un poco a estas estructuras de membrana, que para qué nos pueden servir y qué problemas nos pueden traer si no funcionan bien, hay numerosísimos ejemplos de enfermedades, patologías que están asociadas a trastornos en alguno de los componentes de membrana. Por ejemplo, la fibrosis quística es una patología de herencia cromosómica, que hay una alteración en la codificación de un gen que transporta cloro, de un canal de cloro. Y eso hace que las membranas que tengan este transportador estén alteradas en las secreciones que efectúa. Es así que las membranas tanto de la parte respiratoria, generan unas secreciones que son muy mucosas, con acumulación de mucho mucus y de composición distinta a la normal, que hace que estos pacientes tengan una gran predisposición a infectarse con determinados tipos de bacterias. Es una alteración, ya les digo, cromosómica, se hereda, hay una mutación en un gen, y eso hace que ese gen que esté mutado genere este tipo de proteína anómala y genera todas las alteraciones que tienen estos pacientes. Principalmente el daño es a nivel de los pulmones, pero puede haber alteraciones también en otros órganos del cuerpo. Bien, acá les dejo algo de bibliografía, también van a tener en la carpeta. Y por otro lado, vamos a ver también algunas alteraciones de membrana, eso lo vamos a ver en clase, que afectan a los glóbulos rojos y de esa manera producen alteraciones hematológicas. Bueno, por ahora dejamos acá y finalmente después haremos un repaso donde ustedes
también pueden llevar todas las dudas y realizar el cuestionario. Bueno, nos vemos en clase.